Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente por medio de este discipulado virtual. Eh, Les agradezco mucho si me pueden ayudar a darme feedback de que se está escuchando bien, por favor. Si alguien me puede poner ahí en los comentarios, estamos teniendo buen audio. Les agradezco mucho si me ayudan, por favor. No sé si ya me están escuchando por ahí, hermanos. Mm, mm, mm. Bueno. Hola, hola. Perfecto. Ya me contestaron ahí que se escucha. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie en esta hora, a todos, porque todos estamos aprendiendo. Aquí no hay nadie que sepa todo, lo único que lo sabe todo es el Señor. Pero esa es la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos va a recordar también las cosas que ya deberíamos saber. Entonces, digámosle hoy al Espíritu Santo que nos ayude a poder aprender de Él. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus bendiciones este día, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy, en el nombre precioso de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, para que nos auxilies, Señor, y que podamos, Señor, aprender de ti, de tu palabra, Señor. Señor, queremos hoy, Señor, acercarnos, Señor, a la mesa del discipulado, a la mesa en donde tú como maestro nos enseñas a nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para comprender aquellas cosas, Señor, que son esenciales en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos mis hermanos que estén ahí conectados, Señor, o que vayan a ver este video, Señor, por medio de esta enseñanza, Señor, tú les hagas entender y me hagas entender a mí mismo, Señor. Aquellos frutos que necesitamos alcanzar, que necesitamos desarrollar, Señor, para que podamos, Señor, llegar como una iglesia madura, con una iglesia con frutos, que por medio de los cuales seamos conocidos por ti. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Me da mucho gusto que ya estemos conectados. Eh, yo quisiera que podamos eh, ver algunas cosas muy importantes antes de entrar en materia, porque este estudio pues, realmente son dos, ¿no? Realmente está dividido en dos, pero creí conveniente poder tomar un poquito más de tiempo en explicar cada fruto, ¿no? Aunque nos tomara 3, 4 sesiones, pero que en cada una de ellas podamos abordar por lo menos 3 frutos, ¿no? Y que no sea nada más como un mero repaso, ¿no? De cada uno, sino que podamos entrar un poquito más en profundidad, un poquito más al detalle, ¿no? Acerca de cada fruto, ¿no? Entonces, por eso le he pedido a diferentes hermanos y hermanas para que juntos, ¿verdad? Podamos tomar un fruto y desarrollarlo un poco más, ¿verdad?
más o menos entre 10 y 15 minutos, para que podamos no solamente saber que existen, sino saber eh, cuáles son sus funciones, ¿verdad? Y saber qué beneficios traen a nuestra vida, cómo sabemos si lo tenemos o no ese fruto, ¿no? Entonces, por eso vamos a tomar los siguientes miércoles para poder ir detallando hoy. Hoy vamos a estudiar tres frutos, ¿no? Eh, eh, Su servidor va a exponer sobre el gozo y sobre el amor, y mi hermano Rafa va a exponer sobre el siguiente. Entonces yo quisiera presentarle aquí mi pantalla. Creo que ya lo puede ver ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Dice el hermano Rafa que no se escucha. Mm. Vamos a activar ahí el audio. Yo creo que ahí ya debería escucharse. Dígame, por favor, si ya me escucha, Rafita. Oh, ok, perfecto, Rafita. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son esos frutos que forman el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ese fruto está conformado por 12 frutos, ¿no? A su vez, perdón. Este fruto se conforma por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y labios que confiesan su nombre, ¿no? Esos son los 12 frutos. Obviamente hoy solo vamos a abordar tres, que es amor, gozo y paz, ¿no? Entonces, esto es manera de un resumen, ¿no? Yo quisiera que podamos ver un poquito acerca del amor. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Eh, Nosotros tenemos una idea muy romántica del amor, una idea que nos ha vendido las películas, las novelas, ¿no? Los libros, ¿no? Y eso pensamos que es el amor, pero hay que saber realmente quién nos enseñó qué es el amor, ¿no? Y de dónde nosotros tomamos esa idea, ese concepto. Pues deberíamos ir a la palabra de Dios para ver qué es realmente el amor, ¿no? Nosotros podemos ver que dice la Biblia que Dios es amor. No, Dios no tiene amor, no, sino que Dios es. O sea, su esencia, su naturaleza es el amor, ¿sí? Y nuestro apóstol Sergio ha estado enseñando en estas series que ha dado en la pandemia acerca de la fuerza más poderosa del universo. Y él pues nos enseña que es el amor. Y bueno, son varios estudios, en varias sesiones, ¿no? En donde él está enseñando sobre eso. Entonces no podemos abordar en 15 minutos qué es el amor por completo, pero sí tener una introducción y por lo menos darnos una idea de qué no es el amor, ¿no? De cómo es el amor de Dios. Entonces, para eso tenemos que ir a la palabra, hermanos, y tenemos que ver que hay una palabra griega muy eh, importante ahí, que es la número 26, ¿no? Del griego, que es el ágape. Cuando la Biblia habla de Dios es amor, dice Dios es ágape. Dios, cuando Dios ama, pero con ágape. Y es bien importante eso porque
cuando nosotros vamos a estudiar la palabra y vemos esa palabra ágape, siempre se está refiriendo del amor que Dios tiene, del amor que Dios es, mejor dicho. De tal manera Dios ágape al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el ágape. No es el amor como nosotros nos relacionamos en la sociedad. Porque uno puede amar, ¿verdad? Digámoslo así, hasta un perrito, pues. Podemos amar muchas cosas. Pero aquellas cosas, aquel amor genuino y aquel amor perfecto, realmente es el ágape. Entonces, si nosotros queremos saber qué es ese fruto del amor, tenemos que ir a estudiar el ágape. Yo me recuerdo que el año pasado estuvimos platicando también un poquito acerca de eso. Tal vez ahí en los grupos de WhatsApp les puedo compartir el tema que dimos, que el Señor nos permitió dar acerca de esto, ¿no? Entonces, donde profundizamos un poco más. Pero yo quisiera que hoy viéramos a manera de resumen o de introducción la diferencia entre el ágape y otro tipo de amor, ¿no? Nosotros podemos ver acá en Lucas 10:27, dice la palabra del Señor, y esto hace referencia a la Torá o a la ley, dice, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros podemos ver esto, lo vemos como el primer mandamiento que Dios le da, ¿verdad? Cronológicamente, digamos, o en importancia al pueblo de Dios. El amor a Dios. Pero no es un amor natural, no es un amor humano. Y ahorita vamos a ver cuál es ese amor humano, sino es ese ágape de Dios. Entonces este ágape es, cuando nosotros lo tenemos, es un mandamiento amar. Hermano, ¿alguien nos podrá mandar a amar a alguien? Con el amor humano es imposible, pero con el amor ágape, Dios nos manda, nos ordena a amar. Entonces no puede ser el amor natural, digámoslo así, sino que tiene que ser un amor sobrenatural. Y es el amor de Dios. Es un amor perdón, nadie nace con ese amor. Hermano, ¿y dónde quedamos el amor de una madre por su hijo? ¿Verdad? ¿A poco hay que ser hijo de Dios para tenerlo? No, pero eso es un amor humano. Eso es un amor, yo le digo, pues uno lo desarrolla en esta vida, pues, pero no es el amor de Dios. Eso es un amor natural, yo diría hasta biológico. Así que todos en algún momento, pues, deberíamos tener, ¿no? Aunque hay algunas personas que carecieron de ese amor, ¿verdad? En sus familias, ¿verdad? Pero estamos hablando de un amor natural. Lo que Dios dice como fruto del Espíritu Santo es un amor ágape. Y es este amor que puede llegar a ser un mandamiento de Dios amar. Entonces, este amor lo tenemos que recibir. Dice Juan 1:4-10. Perdón, primera de Juan 4:10. En esto consiste el ágape. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios nos amó primero. Dios nos dio a ese amor. Y entonces, cuando nosotros recibimos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, recibimos el ágape de Dios. De cuenta, como una semilla en nuestro corazón. Y más adelante, ese ágape se tiene que convertir en un fruto, pero nuestro.
Y ahora nosotros podemos amar a Dios porque recibimos de Él el amor. Mire, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor, ¿verdad? Entonces, si tú no has recibido a Cristo, no puedes amar a Dios. Hay mucha gente que aprecia a Dios, que quiere a Dios, que le cae bien a Dios, que simpatiza con Dios, pero no puede amar a Dios si no ha recibido a Cristo. ¿Por qué lo dice este pasaje? Entonces, ágape es amar como Dios ama. Pero perdón, hermano, esto no es fácil. Este es un fruto que se dice fácil, pero es complicado de alcanzar. Entonces, ágape es amar como Dios ama. Permítame un momento. Rafita, no sé si te encuentras por ahí. Hermano Rafa, no sé si tú puedas tomar ahorita la parte que a ti te toca, por favor. Perdón, mi hermano, a ver si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Ok, Ok, entonces ahorita necesito hacer una pausa en mi parte. Me acaban de tocar la puerta. Visitas inesperadas. Pero si podrías tú continuar con tu parte, por favor, y yo luego retomo donde me quedé. bueno, pues entonces comienzo. Ah, Deja- adelante, no, todavía no. A ver, ya la estoy compartiendo. Tú me dices, a ver, parece que no se ve porque. Ahora sí, a ver si se alcanza a ver la presentación. Ok, entonces, bendiciones hermanos, buenas noches. Eh, el fruto que, digamos que voy a es el fruto de paz. Entonces, como estamos viendo ahí, nos dice que el fruto de paz viene del griego airene y el significado de este fruto es como, obviamente, paz, ¿verdad? Armonía, tranquilidad y en ciertos contextos del Antiguo Testamento, nosotros ya conocemos la palabra esa de shalom, incluso de donde viene el nombre del hijo de David, ¿verdad? Eh, lo que quiere decir es bienestar, según el diccionario Swanson, bienestar, salud o libre de preocupación. Entonces, eh, el Señor Jesús, Juan 27, él hablando con sus discípulos, ¿verdad? Él les dice, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que Él nos da, dice que no es como la que da el mundo. Entonces quiere decir que hay paz, pero no es un fruto del Espíritu Santo. La paz es la que da el mundo. Si bien es cierto que el mundo
busca la paz también, pero no tiene nada que ver con la paz que Cristo nos da. Y nosotros lo que necesitamos no es la paz del mundo. Nosotros, no somos amigos del mundo. Entonces, lo que nosotros buscamos es la paz que el Señor nos da, ¿verdad? Y esa va a ser completamente diferente porque va a ser sobrenatural. Es decir, va a ser la paz que nos da nuestro Dios. Entonces el Señor dejó ahí dicho que no haya entre ustedes angustia ni miedo. Por algo dijo el Señor eso, ¿verdad? Y por algo nos dejó la paz, hermanos, porque entonces quiere decir que la iglesia necesita la paz de Dios. Pero estando con el Señor, nosotros podremos afrontar esas angustias. Entonces, fíjense que yo estaba viendo el material y aquí nos dice que es muy importante tener paz en nuestra vida. Es decir, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estén en total armonía. La paz que viene como fruto del Espíritu Santo es la que viene a gobernarnos. ¿Para qué? Para tomar decisiones importantes, y dice que concilia nuestros pensamientos. Entonces, esto no quiere decir que nuestros problemas van a dejar de ser. Nosotros vamos a tener problemas, definitivamente. Pero en medio de esos problemas, nosotros vamos a tener nuestros pensamientos en orden. Vamos a tener una paz que nos va a llevar a una mente libre de preocupaciones. Entonces, en Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice precisamente, dice, no os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria, presentar al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Ese es el 6, pero nos dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones. Es decir, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo de paz que nosotros demos va a sobrepasar toda inteligencia, incluso la del mundo. Y dice que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Entonces, podemos ver en Colosenses 3:15 que hay algo que dice que debe reinar en nuestros corazones. En otras palabras, nos debe gobernar. Nos debe gobernar. Nos debe gobernar, pero como iglesia. Dice que para eso fuimos llamados. Entonces, nosotros fuimos llamados a paz, ¿verdad? Y dice que esa paz debe gobernar dentro de la iglesia. Entonces, el fruto del Espíritu Santo debe estar dentro de la iglesia, porque el material que nos dan dice que una de las enfermedades que tenemos en este tiempo es el estrés. Y eso va de la mano con la angustia. Entonces, eso quiere decir que de ahí vienen muchas enfermedades psicosomáticas. Entonces, se va directamente hasta el alma. La falta de paz, o sea, el estrés se va directamente hasta el alma. Entonces, si nosotros no damos ese fruto de paz, ¿qué es lo que va a pasar? Que al congregarnos, la paz no va a reinar dentro de la iglesia. Y en Colosenses dice que eso es lo que debe reinar en nuestros corazones. Porque al estarnos reuniendo,
dice que fuimos llamados precisamente para tener paz. Entonces, nosotros no podemos llevar esas enfermedades a la iglesia, ¿sí? Y incluso por eso mismo, en Romanos 12:18, dice, ¿verdad? Que en lo que nosotros dependa, tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Y en otra versión que aquí tengo dice, debemos estar en paz con los demás. Entonces, es muy importante para nosotros que podamos dar ese fruto del Espíritu, como Josué nos explicaba, ¿verdad? Que la diferencia entre los dones, y eso de verdad que me quedó muy claro, los dones los da el Espíritu y los mueve el Espíritu conforme Él quiere. Él los da y nosotros, aunque anhelemos, ¿verdad? Por ejemplo, tener, no sé, la interpretación de lenguas, si el Espíritu no quiere dárnoslo, a lo mejor el Espíritu nos quiere dar el don de sanidades o de milagros. Y nosotros el que queremos es el de interpretación de lenguas. Y lo que a nosotros se nos va a dar es hacer una sanidad o un milagro. Entonces, eso lo regula el Espíritu. Pero el fruto nosotros lo debemos dar. Es algo que sí nosotros debemos elegirlo y debemos presentarlo. Entonces, aquí dice, en cuanto a vosotros depende, quiere decir que nosotros decidimos estar en paz o no estar en paz. Creo que se cortó tantito la conexión con el hermano Rafa. No sé si sigues por ahí, Rafita. Se perdió un poco la señal ahí con el hermano Rafa, ya se desconectó, parece. Bien, vamos a darle un minutito si se vuelve a conectar. No, o no sé si habrá finalizado su participación. Me podría mandar un WhatsApp. Ok, en lo que retomamos la comunicación con el hermano Rafa, vamos a continuar en donde nos habíamos quedado nosotros. Bien, les pido una disculpa, la verdad, llegó alguien y no podíamos esperar. Entonces, perdón por la interrupción y eh, parece que ya volvió Rafita un segundo. ¿Sigues ahí, Rafita? No, parece que no. Bien. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, que el ágape, que el fruto del ágape es amar con el amor de Dios, ¿sí? No con el sentimiento humano. Entonces, ágape es distinto al sentimiento, ¿sí? Ágape es el amor que Dios tiene y que recibimos
cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, que es el amor de Dios representado en nosotros, eh, perdón, dicho, el amor de Dios que recibimos en nuestro corazón, que lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16. Entonces nosotros debemos amar con este ágape. Denme un segundo. Ok. Este ágape es un amor que no se puede comprender con la mente humana. Es un amor que sobrepasa el razonamiento. Es un amor que no se puede razonar. Es un amor que cuando alguien lo tiene parecería que es una persona que ha perdido el conocimiento o la razón humana, ¿verdad? Y es un amor que nos permite a nosotros, como hijos de Dios, amar aquellas cosas que son difíciles de amar o que no son amables, ¿no? Amable no significa una persona educada o no. Amable significa una persona fácil de amar. Pero entonces hay personas que no son fáciles de amar. Son personas que cuesta amar con el amor humano, ¿sí? ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros debemos utilizar el ágape para poderlas amar. Lo que pasa es que casi siempre se confunde el ágape con el fileo. Y no es lo mismo. El ejemplo más claro lo podemos ver aquí en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando el Señor le pregunta al apóstol Pedro y le dice, Jesús, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y lo puse ahí en rojito, ¿no? Pues espero que lo pueda ver. Y esa palabra ama es agapao, pues que es como la conjugación de agape, ¿no? Me agape, me agapao, o sea, me amas con agape, ¿sí? Más que estos. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esta versión de las Américas es muy acertada en su traducción porque dice, te quiero. Y si nosotros vemos esta palabra en griego es fileo, ya no es agape o agapao. Entonces no es lo mismo. Esto lo sabía hasta un famoso cantante mexicano llamado José José, que decía no es lo mismo amar que querer. Eso, o sea, hasta el mundo sabe que no es lo mismo. Algo otras versiones ponen ahí, tú sabes que te amo, pero realmente no le está diciendo te amo. El fileo es el amor fraternal, es el amor humano, pues, es el amor entre hermanos, es el amor que conocemos como personas, ¿no? Es el amor con el que un padre ama a su hijo, una madre ama a su hijo. Hermano, es el fileo, ese es el fileo y es importante tenerlo, pero es un amor humano. Es el amor con el que amamos a aquellas personas que nos aman, ¿no? Y este amor, pero es imperfecto. Es un amor que depende que otra persona me ame, yo le puedo dar mi fileo. O sea, para que yo te dé mi fileo, tú me tienes que dar tu fileo. Es un intercambio, pues. Pero si tú no me amas, yo no te amo. O no te quiero, ¿sí? Pero el ágape, hermano, ese es un amor perfecto, hermoso, a tal punto que Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es el fileo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen.
Eso solo se puede lograr con el ágape. Entonces es un fruto, hermano, difícil de dar. Lo podemos comprobar cuando alguien nos está ofendiendo, cuando alguien nos está persiguiendo. ¿Cómo le vas a responder? Si tienes ese fruto, la, la palabra nos ordena, nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Pero muchas veces utilizamos el fileo para intentar hacer eso y no se puede, es imposible. Cuando nos llenamos del ágape de Dios somos capaces, porque Dios no te va a pedir algo que tú no puedes lograr. Por eso nos ha dejado este fruto hermoso. Ahora, tenemos que desarrollarlo nosotros, ¿verdad? No es algo gratuito, sino que el fruto requiere un esfuerzo de nosotros. Entonces, este amor nos capacita o nos da la capacidad de amar a nuestros enemigos. Ahora, eso es la parte del ágape. Ahora vamos a la parte del gozo, ¿no? Que es otro de los frutos eh, que debemos tener. Si vemos este fruto, viene de una raíz griega del 5479, la palabra jara. ¿Qué significa esta palabra? Gozo, deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, dice, lleno de gozo. Eso significa jara. Pero este gozo no es un gozo como nosotros lo conocemos, ¿no? Es como el mundo nos lo da a conocer. Miren, el mundo nos da ciertas cosas o que se parecen a los frutos, pero no son los frutos. Por ejemplo, el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces hay una paz de Dios, pero también hay una paz del mundo. Esta paz del mundo no es su fruto, sino que es un sentimiento. Pero la paz de Dios va más allá, ¿no? De la misma manera, hay un gozo de Dios, que es un fruto del Espíritu, pero también hay un gozo del mundo, una alegría del mundo. Entonces, a veces los confundimos y a veces asociamos el gozo de Dios con el gozo del mundo y realmente no es así. Mire, el gozo de Dios es tan hermoso que es como la gasolina del cristiano. Es como la fuerza del cristiano. El gozo del Señor, dice la palabra en Nehemías, ahí olvidé, perdón, poner el versículo, pero en Nehemías capítulo 8. Ellos están reconstruyendo, están trabajando para reparar Jerusalén, una Jerusalén devastada. Nehemías y Esdras trabajan en eso, pero se empiezan a desanimar y bueno, empiezan a leer la ley y empiezan a llorar. Pero viene Nehemías y les dice, id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, dice. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fuerza. Entonces, hermano amado, ahí está como claro diciendo, es el gozo, pero el gozo del Señor, no el gozo del mundo, no el gozo humano. Mire, el gozo humano necesita algo que lo motive, ¿sí? Algo que lo manipule para que la gente se sienta contenta. No sé si usted me pueda poner ahí en los comentarios. El gozo humano o el gozo del mundo, digámoslo así, ¿qué necesita para que una persona se sienta contenta, gozosa? ¿A qué cosas recurren cuando alguien se quiere poner gozoso? Póngame ahí sus comentarios, por favor.
y yo los voy a leer. Pero mire, le voy a decir una. El gozo del mundo necesita música. Necesita música alegre para que el alma de la persona se alegre. O necesita tomarse algunas bebidas embriagantes para sentirse alegre. Aquí puso la hermana Ruth el alcohol. Necesitan algo que manipule el alma para sentir algo de alegría. Necesitan irse a una fiesta, ¿sí? Necesitan que haya un ambiente, ¿verdad? De fiesta, de gozo, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Que otras personas estén alegres también, ¿no? Porque es un gozo almático, pues. O sea, no estoy diciendo que el gozo sea malo, pues, sino que es un gozo nada más del alma. Es una emoción, es una alegría, pero emocional. Y las emociones, como anteriormente hemos enseñado, las emociones no son permanentes. Las emociones es como una montaña rusa, donde venimos y empezamos a subir y llegamos a un clímax y luego volvemos a la misma condición en la que estamos. No es algo permanente. Dice ahí Jared, el dinero. Pues sí, claro. El dinero, muchas personas les provee un estado, y de hecho se ha comprobado que se segregan un tipo de hormona, ¿verdad? Que produce una euforia, no sé si es la dopamina, la verdad no lo sé, pero cuando uno recibe un pago, hay una cierta, algo que se segrega en el cuerpo que produce esa alegría, pero es momentánea, es pasajera. Pero lo que estamos hablando es del gozo de Dios, que el gozo de Dios nos va a ayudar a poder tener como una reserva de alegría, de gozo, para que en medio de las situaciones difíciles, permítanme un segundo, podamos estar alegres. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual os digo, regocijaos grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, dice, aún probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aquí el hermano Carlos Sánchez nos dice, son las endorfinas, ¿no? Que es una sensación de bienestar, ¿no? Muchas gracias, amado Carlitos, por hacerme la precisión. Entonces, mire el gozo de Dios. En dónde se refleja? En medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles. Dice, ustedes regocíjense cuando estén pasando diversas pruebas. Cuando se estén afligidos con diversas pruebas, ustedes ahí se tienen que regocijar. Perdone, eso no tiene sentido para la mente humana, porque pensamos que ese gozo es el gozo humano, es la emoción, perdón. Nadie se emociona cuando estás en medio de una prueba, en medio de una aflicción. En todo lo contrario, el alma se apachurra, se desanima. Y es ahí donde el fruto del gozo viene a cumplir su propósito. Es como una reserva, digámoslo así, pues, de cuando se te acaba tu gozo de tu alma, agarras del gozo del espíritu, dices, de aquí me agarro y yo voy a estar alegre en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las tribulaciones. Yo voy a estar contento. Perdón. Eso, alguien que no conoce a Dios no lo puede entender. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado. Que en medio de situaciones, tal vez en medio de una cama de hospital, tú tienes gozo.
aunque te estés quejando del dolor del problema, obviamente, pero dentro de ti hay un gozo incomprensible. Eso lo necesitamos. Ahorita me estoy recordando de un pasaje, no sé si mis hermanos ahí que si me pueden ayudar a encontrarlo, es un profeta que se llama Habacuc. Y está pasando una situación terrible que dice, aunque la higuera no florezca, permítame, lo voy a buscar ahorita. El profeta Habacuc, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 17. Perdón que estoy aquí improvisando. Pero me recordé de este pasaje. Dice, Habacuc 3:17. Miren lo que está pasando este profeta. Miren lo que está describiendo. El entorno de lo que vive. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, dice. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Mire, hermano, ahí está descrito el gozo del Señor. Él estaba viviendo una situación complicada en términos de economía, en términos de producción, en términos de alimentos, ¿verdad? Habría que ver el contexto de lo que está viviendo el profeta, ¿verdad? Habría que ver la situación, por qué están pasando esto, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera entresacar de ahí es que él no estaba en un contexto de alegría, sino todo lo contrario, ¿sí? Cualquiera se estaría lamentando y triste. Pero él dice, con todo esto que me está pasando, o sea, en medio de todas estas situaciones, yo me voy a alegrar. A lo que voy es que el gozo de Dios no depende de tu contexto, no depende de tus circunstancias, sino que el gozo de Dios, ese fruto, lo llevas tú adentro. Y así como el camello que va atravesando el desierto, donde no puede tomar agua, toma de sus reservas de grasa que tienen sus jorobas para poder recibir energía y no desfallecer en medio del desierto. De la misma manera, el gozo del Señor te da la fortaleza para pasar todas estas situaciones difíciles que a todos como hijos de Dios nos toca pasar a veces. Y el mismo Señor, hermano, miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, al momento de estar pasando su calvario, su via crucis, le pusieron un gozo adelante. Digámoslo así, pues él vio el futuro, ¿verdad? Y por ese gozo fue que él soportó esta prueba terrible. Es el castigo de Dios, la ira de Dios cayó sobre él. Pero fue el gozo que le pusieron por delante el que lo hizo pues cumplir con esa misión. Ahora yo te digo algo. Dice la palabra, cada quien tome su cruz y sígame. Entonces a ti y a mí nos toca tomar una cruz. ¿Y qué necesitamos para soportar la cruz? Porque la cruz es pesada, la cruz es difícil de llevar. ¿Qué necesitas? Necesitamos el gozo de Dios, porque eso, hermano, nos va a hacer ver el resultado final. No el momento que estamos pasando, sino el resultado final. Yo quisiera avanzar y hay otros pasajes, pero el tiempo se nos está agotando. Dice 2 Crónicas 20:27. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat
al frente, dice, de ellos, regresando a Jerusalén con la alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entonces, el gozo del Señor lo vamos a ver en medio de las batallas, en medio de las luchas en contra de nuestros enemigos, nos vamos a regocijar. No de ellos, sino que el gozo del Señor nos va a dar la fuerza para que los podamos vencer. Solo quiero ir leyendo ya algunos pasajes para que podamos tener un concepto un poquito más amplio. Dice Juan 16:20, en verdad, dice, en verdad os digo, que lloráis y os lamentáis, pero el mundo se alegrará, dice. Estaréis tristes, dice, pero vuestra tristeza se transformará en alegría. Entonces, mire, pues, el gozo del Señor nos permite, nos ayuda a agarrar nuestras tristezas y en transformarlas en alegría, en gozo. Es algo hermoso, hermano. Yo quisiera poner un ejemplo ahorita que tal vez muchos nos podamos identificar, porque hemos pasado momentos duros, difíciles, y aún en medio de ellos hemos podido alabar a Dios, hemos podido gozarnos delante de Él. Y una de esas situaciones difíciles que muchos hemos pasado es Jeremías 31:13, que dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Entonces, quizá alguno de nosotros ha perdido algún familiar o ha perdido algo, ¿no? Y hay un sentimiento terrible que se llama duelo, que es esto que sentimos cuando perdemos, cuando se nos es arrancado algo, queda un duelo. Y el gozo del Señor nos ayuda, hermano, a poder alegrarnos en medio de ese duelo, hermano. De tal manera que muchos de nosotros pues hemos perdido algún familiar, amigo, hermano, algún pastor, ¿verdad? O alguien amado en Cristo y ha fallecido. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese duelo, podemos recibir el consuelo y el gozo de Dios, porque en realidad este hermano ha sido recibido en el seno de Abraham. Entonces, realmente es un día de gozo. Aunque en medio de la tristeza podemos alegrarnos. Hermano, esto es algo hermoso y es algo que necesitamos y que yo le pido a Dios, Señor, danos en medio de nuestras vidas el gozo del Señor. Y el gozo del Señor para que en medio de la danza, en medio de la alabanza, en medio de los cánticos, hermanos, podamos cantar con júbilo, con gozo, no de emoción, sino porque realmente tenemos un fruto del gozo del Señor. Yo quisiera terminar con este pasaje, 2 Corintios 7:4, dice, mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, dice esta versión, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Entonces, hermano, si estás en aflicción, en prueba y en dolor, yo te sugiero que recurras al gozo de Dios, para que en medio de esas tristezas, en medio de esos problemas, tú te puedas alegrar y gozar en el Señor. Yo no sé si mi hermano Rafita ya habrá podido reconectarse. Creo que sí. Ahí está, dice que ya está listo. Rafita, no sé si te quisieras concluir con algo de la parte que te correspondía, porque se te fue el internet, Sí, ¿verdad? sí, se me fue el internet Ok, y ya estaba yo concluyendo. bueno, dame un segundo para que te... Ahí está, Rafita. Listo, adelante. Sí, únicamente para concluir.
aquí, cuando dice que nosotros nos esforcemos por encontrarnos sin mancha, sin culpa y en paz, en presencia del Señor, nos está hablando de un encuentro. Entonces, nosotros como iglesia debemos dejarnos hermosear por el Espíritu Santo. Y pues hemos visto un ejemplo perfecto que es el de Esther, ¿verdad? Que para poder haber sido elegida por el rey Asuero, que es figura de Cristo, ella se dejó embellecer durante creo que 6 meses, ¿verdad? Entonces, la paz, el fruto de paz por el Espíritu Santo, es precisamente uno de esos frutos que el rey va a observar de nosotros cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, por último, para concluir, yo tenía este verso que dice, buscar afanosamente la paz con todos. Y en otra versión dice perseguir la paz. Entonces, yo nada más les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que se persigue? Cuando nosotros perseguimos algo, ¿por qué es? Si no es porque es algo que no se deja alcanzar tan fácil, ¿verdad? Entonces, quiere decir que que la paz a veces no va a ser tan fácil de alcanzarse como fruto, pero dice ahí sin la cual nadie va a ver al Señor. Entonces, hermano, si usted quiere ver al Señor, persiga la paz y alcáncela, ¿verdad? Y no se salga de ahí. Entonces, hasta ahí yo concluiría. Josué, no sé si quieres ya pues Perfecto. terminar. Pues no sé si hay alguna pregunta en ese medio de los hermanos que lo puedan hacer llegar por medio del Facebook, que nos puedan mandar ahí sus preguntas, o por el WhatsApp también, o para que si que algo necesitan que sea aclarado, pues podamos intentar eh, poner un poquito más de tiempo y explicación ahí. Entonces yo siempre quiero dar esa oportunidad para que podamos eh, leer sus preguntas o dudas. Parece que me llegó aquí un mensaje. Dice el hermano Carlitos Sánchez, dice, quería hacer una aclaración, dice, si es más influyente la dopamina en la felicidad que las endorfinas, dice, pero ambas junto a otras dos son las causantes del bienestar completo en el cerebro. Es una sensación, digámoslo así, física, ¿no? De bienestar, ¿no? Es una sensación eh, temporal de felicidad, ¿no? Natural, biológica, digámoslo así, ¿no? Que Dios mismo dejó en el cuerpo. Entonces, que recibimos, pero esos, los seres vivos las tienen, o sea, hasta un perrito, ¿no? Es lo que hace que mueva la cola, ¿no? Y cuando está contento, ¿no? Ese es un gozo natural, ¿sí? Que es completamente, o sea, no es malo, pues, pero la gente lo considera como alegría, gozo, ¿no? Eh, pero cuando hablamos del gozo como un fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de algo mucho más profundo y poderoso, ¿no? Que nos ayuda a ser gozosos en medio de las dificultades. Un hermano está aquí escribiendo un pasaje, dice Mateo 5:9, dice, dichosos los que trabajan por la paz, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es muy interesante para meditar este pasaje de Mateo capítulo 5. Eh, Cuando habla de ser llamado hijo de Dios, es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos convertimos en
hijos, pero de manera tecnón, ¿sí? Un hijo tecnón. Si usted va al griego en Juan capítulo 1, versículo 12, dice tecnones de Dios. Pero este pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 9, ya no dice tecnones, dice huíos de Dios, que es un hijo maduro, un hijo completo, un hijo a quien se le puede delegar responsabilidades. Entonces aquel que se esfuerza por la paz, que trabaja por la paz, es un hijo maduro, es un hijo que ha alcanzado una estatura a la cual se le puede dar una herencia. Entonces la paz es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y buscarla, como decía mi hermano Rafita. Muy bien, vamos a orar, Rafita. No sé si quisieras tú tomar el tiempo de la oración para finalizar, por favor. Amén. Bueno, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, tantas cosas que nosotros debemos anhelar y buscar, Señor, y alcanzarlas. Padre, ayúdanos. Señor, tu palabra dice que lo que necesitáramos que te lo pidiéramos, Señor, y Sí, sí. nosotros necesitamos a tu Espíritu Santo, a esos frutos, Señor. Necesitamos dar esos frutos, papito, para que tú, Señor, nos puedas ver, para que nosotros seamos hermoseados, Señor, delante de ti, para que nosotros, Padre, podamos darte a ti lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, Señor. Y Señor, yo te pido que esta palabra sea implantada, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que lo están escuchando, papito amado. En el nombre de Jesús y también para mí, para mi familia, yo te ruego, papito santo, que tú, Señor, nos ayudes a dar ese fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a despedirnos, que el Señor les bendiga, les guarde. Y el próximo miércoles los esperamos para ver otros 3 frutos más del Espíritu Santo. Les mando un abrazo cordial y aquí en Querétaro nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en Belisario Domínguez número 88B. Si no tiene donde congregarse, le invitamos a que nos visite. Bendiciones.